Y nosotros seguimos en el programa. Hoy se ha reunido la Asamblea Legislativa, los diputados del Movimiento al Socialismo con el gobierno, para precisamente hablar sobre los créditos internacionales, estos créditos internacionales de varias entidades que se encuentran precisamente, de varios organismos internacionales que se encuentran precisamente pendientes de una aprobación a la Asamblea Legislativa. Y es para esa reunión que, por supuesto, se llegó con argumentos desde el gobierno y desde la Asamblea Legislativa para conocer por qué no se estaban aprobando estos créditos. Nosotros le agradecemos mucho a la diputada Otilia Choque, diputada del Movimiento al Socialismo, presidenta de la comisión, que es la comisión encargada precisamente de el análisis de estos créditos internacionales. Debo aclarar que hemos invitado también al viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, a este espacio para que tengamos precisamente las dos explicaciones de lo que está ocurriendo y de una vez vayamos definiendo cuál es el problema con los créditos internacionales. Lamentablemente, último momento, el viceministro nos canceló su participación. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida a Noches sin Tregua. Coméntenos usted, por favor, cómo fue esta reunión, qué puntos de acuerdo se lograron, qué puntos de disenso todavía existen. Muy buenas noches, saludar con respeto a toda la población boliviana que está viendo este medio de comunicación. Sí, esta mañana hemos tenido la oportunidad de poder reunirnos, tanto el órgano ejecutivo, vinieron dos viceministerios, tanto del BIFE y del Viceministerio de Coordinación, y más los técnicos, donde pudimos entablar las observaciones que nosotros habíamos enviado al órgano ejecutivo y que no hemos tenido la oportunidad de ser recepcionados en ventanillas de la presidencia del órgano ejecutivo. Por lo tanto, se ha trabajado ampliamente haciendo las preguntas respectivas y ahora estoy un poco más preocupada de lo que estaba, considerando que a la población tiene que saber que estos tres proyectos de ley que se enmarca y que tienen tanto del Banco Mundial como del BID y de la CAF, son proyectos de ley de recursos que van a ingresar al país si la Asamblea lo aprueba, pero son recursos para reponer exactamente los bonos, bono canasta familiar, bono familia y bono universal. Esos bonos que ya se han distribuido a la población boliviana, donde muchos se han beneficiado, estos recursos eran generados, retirados, reitero, del Banco Central de Bolivia para pagar los bonos, pero sin embargo, por la explicación que hemos podido esta mañana recibir, es de que se van a reponer los montos de estos bonos, de estos tres bonos. También informar a la población de que, bueno, tres créditos, tanto de la CAF, reitero, de 350 millones de dólares, del BID de 450 millones y del Banco Mundial más de 254 millones de bolivianos, bono para pagar el bono dignidad y reitero los bonos. Hemos ido revisando y está en grabación en la reunión y es de conocimiento de los técnicos de que en ninguno de los tres proyectos de ley menciona el bono salud. Por lo tanto, hemos visto a la señora presidenta Yanine Áñez, presidenta transitoria, ver en los spots publicando de que la Asamblea estuviera boicoteando los recursos para poder pagar los bonos de manera pronta. Si nosotros aprobamos hoy, la señora tendría que distribuir el día de mañana. Es en ese sentido. Pero informar población, no hay ningún bono de salud en estos tres proyectos de ley. Por lo tanto... Sí, permítame, por favor, diputada, permítame, por favor, a propósito de lo que usted nos menciona, bueno, nos hubiera gustado mucho trasladarles precisamente esta inquietud a la gente del gobierno, al viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, a propósito de lo que usted está puntualizando. Entiendo que, y corríjame si me estoy equivocando, por favor, que el crédito del Fondo Monetario Internacional, que es algo más de 327 millones de dólares, era el que se había destinado precisamente para el pago del bono salud. ¿En qué queda el análisis del crédito del Fondo Monetario Internacional? Mire, solo hemos tratado tres proyectos de ley porque del Fondo Monetario Internacional
Ese proyecto se rechazó en la Comisión de Planificación y por lo tanto no tenemos competencia como comisión en este momento de poder tratar. Ya se ha remitido un informe de rechazo a la Asamblea Legislativa el 16 de junio. Hemos trabajado 3 proyectos de ley. El proyecto de ley 689 del Banco Mundial de 254 millones de dólares, de la CAP, reitero, de 350 millones y del BID de 450 millones. El proyecto, por ejemplo, del Banco Mundial solo es para la reposición de los bonos, ya expliqué, y también los proyectos se enmarcan para los gastos corrientes. ¿Qué significa? Con estos bonos se pagará los sueldos, se pagará los servicios básicos, nos han informado, se pagará energía eléctrica, internet y otros. Y por lo tanto, preocupa porque estamos viendo que en nuestro país no hay este tema de inversión, solo es pagar los gastos de sueldos. Hemos nosotros aprobado en la Comisión de Planificación el Presupuesto General de la Nación, donde estaba garantizado ya los recursos, tanto para los gastos corrientes y realmente y para los proyectos de inversión. Realmente esto preocupa. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los recursos económicos? En este tema se aprueba proyectos de inversión, se han paralizado estos proyectos aún teniendo recursos para su equipamiento. Por ejemplo, la construcción de hospitales ya tenían recursos para equipamiento, están paralizados. Un ejemplo también, estamos ya a punto de perder este proyecto de ley del tren metropolitano. Hay programas que se ha invertido, programas Mi Agua, Mi Riego, programas de Evo Cumple. No, realmente no hay esos proyectos de inversión. Por lo tanto, preguntamos dónde están las donaciones, dónde están los créditos internos, dónde están los créditos externos, dónde están los recursos del CIESE, por ejemplo, de estos 3 ministerios, dónde están los recursos de las transferencias que tanto están esperando los municipios, las gobernaciones, con el tema del IDH, que también ha aprobado la Asamblea Legislativa para que el 12% se distribuya a las universidades. Preocupante. Estos 3 proyectos de ley, reitero, no enmarca el bono salud. Por lo tanto, la población estaba desesperada de que nosotros aprobemos y hemos mandado esta nota. Espero que subsanen, porque bueno, ha sido una reunión también favorable, digo, porque hemos podido de manera directa observar estos temas y hemos podido recibir la información con respecto a los créditos. Mañana vamos a enviar de forma escrita y han comprometido recibirnos para que subsanen. Todo ahora depende del órgano ejecutivo, pero que transparenten a dónde van a ir los recursos. Aparentemente en el Estado no hay dinero en el Tesoro General de la Nación y todos esos recursos sería para reponer al Tesoro General de la Nación y, reitero, pagar estos gastos que son realmente sueldos. Si no hay una inversión, mire, más de 14 años ha costado recuperar las empresas estratégicas, y estas empresas estratégicas nacionales que se la ha recuperado generaban ingresos y de esos ingresos se pagaba el bono Juancito Pinto, por ejemplo, el bono Dignidad era exclusivamente del IDH. Muy bien, permítame por favor, porque bueno, ese es otro tema. En el caso de los créditos, estos 3 que usted ha mencionado, estos 3 proyectos, CAF, BID, Banco Mundial, estamos hablando de algo más de 1.054 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué va a pasar con estos créditos? Todavía tienen que ir al Poder Ejecutivo para que se expliquen algunas de las dudas que han emergido de esta reunión y que han sido además puntualizadas en la comisión, o ya pasan estos proyectos al plenario de diputados. ¿Qué es lo que ahora va a ocurrir? ¿Qué le decimos a la gente respecto a estos créditos, a estos 3 créditos de la CAF, BID y Banco Mundial? Bueno, el órgano ejecutivo, los viceministros esta mañana comprometieron recibir
estas observaciones de manera puntual y subsanarlas en el tiempo más breve posible. Ahora depende del órgano ejecutivo que transparenten estas observaciones, que detallen estas observaciones y que expliquen detalladamente a dónde va a ir estos recursos y estos créditos que se va a considerar, por supuesto, una vez recibiendo la información respectiva. Y eso corresponde, ese es el procedimiento de la Asamblea Legislativa. Necesitamos tener esta información detallada, explícita, para poder ver la viabilidad del tratamiento de estos 3 proyectos de ley. Muy bien. Reitero, nos hubiera gustado muchísimo tener la palabra del Poder Ejecutivo respecto a este tema, del cual ya venimos conversando hace varias semanas atrás. Es un tema recurrente, es un tema del que cada semana se vuelve a conversar, se vuelve a hablar y se vuelve a polemizar. Y es por eso que en esa decisión habíamos tomado la iniciativa de tener al agente del gobierno, al viceministro de Inversión Pública y Financiamiento y por supuesto a la presidenta de la Comisión de la Asamblea Legislativa, bueno, para contrastar los puntos de vista y de una vez ir definiendo dónde es que se están trancando estos créditos. Bueno, lamentablemente, de último momento, don Gonzalo Quiroga nos canceló la entrevista y no pudimos acceder precisamente a conocer la versión del Ejecutivo. En cuanto al crédito del Fondo Monetario Internacional, usted me dice que fue rechazado en junio, ¿no hay posibilidades de una reconsideración o qué tendría que ocurrir? ¿Tendría que volver a mandar un proyecto el Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el procedimiento, diputada Choque? Mire, el reglamento de la Cámara de Diputados, cuando un proyecto de ley no subsana, no completan la documentación o hay alguna observación, solamente tenemos 2 opciones, de rechazar o de aprobar. Si la rechazamos, ese proyecto se tiene que reponer a la gestión que viene en las mismas condiciones, y si se aprueba, bueno, se hace el debate en el Pleno de la Cámara. En este momento, yo creo que el órgano ejecutivo verá la viabilidad de enviar el proyecto, no lo sé, pero como la comisión rechazó, reitero, ya no tenemos competencia en esta gestión y en este proyecto de ley. Bien, diputada, al margen de estos 3 proyectos de ley de los cuales se ha avanzado, CAP, BID y Banco Mundial, ¿existen algunos otros que todavía están pendientes a ser analizados? Mire, había un proyecto de ley, el tema de resiliencias, que sí llegó mucho más antes, pero la consulta que nosotros necesitábamos era tanto del municipio de La Paz, del alcalde Revilla, como también del municipio de Santa Cruz, de que nos den la conformidad de que ellos sí están de acuerdo con pagar, adquirir esa deuda y pagar el 100% de la deuda de resiliencia, y eso favorece también a ambos municipios. Recientemente nos llegó la documentación y el día de mañana lo vamos a tratar, porque si un proyecto cumple todo lo que se exige, nosotros lo tratamos y lo aprobamos. No podemos rechazar un proyecto de ley que vaya beneficiando, en este caso, a la población, y además que el municipio se garantiza de pagar el 100%. Muy bien, diputada Otilia Choque, de verdad le agradezco muchísimo. Vamos a estar expectantes a lo que vaya a ser el envío, primero, de las observaciones al Poder Ejecutivo, segundo, la recepción, y tercero, subsanar esas observaciones para que en el menor corto posible tiempo, se entiende, se puedan aprobar estos créditos que, como se han anunciado, tendrían fines específicos. Por supuesto, usted nos ha explicado que las observaciones que han hecho están precisamente referidas a la utilización de estos dineros, y es por eso, reitero, que se sea muy importante tener la palabra del gobierno respecto a la utilización de esos dineros. Le agradezco muchísimo, diputada Choque. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.